Muy buenas noches, bienvenidos a su curso Reportabilidad de Proyectos con Power BI. En esta sesión vamos a comenzar respondiendo una pregunta de la clase anterior que se refería a de dónde habían salido estos valores que usamos en nuestro segundo dashboard, ¿ok? Donde teníamos una tabla con curvas, otra con las actividades, los niveles de EDT y el proyecto. Para este archivo de Excel, yo tomé como base un archivo de Project que le voy a compartir, que se llama, y de hecho el archivo se llama Proyecto Revisión con avance, con segundo avance. Ese es el nombre del archivo que le voy a colocar entonces en el Drive para que puedan revisarlo. Fíjense, aquí tenemos entonces la información de un proyecto basado en Project donde tenemos algunos valores que podemos identificar en el libro de Excel. Por ejemplo, esta sería la primera línea del proyecto y acá tenemos, por ejemplo, los valores que tenemos en la línea base y las variaciones con respecto a duración, a trabajo y costos. Si nos vamos a nuestra hoja de Excel, fíjense que acá tenemos entonces la hoja principal del proyecto donde tenemos, por ejemplo, la duración que son 121 días, el trabajo previsto 3.980 horas, las variaciones de trabajo, el trabajo real, el restante, y asimismo con el costo y con el trabajo. ¿Okay? Parte de la información, de hecho, solamente yo me traje para acá lo hicimos solamente con trabajo real, trabajo restante, duraciones y costo. Luego, fíjense que en Microsoft Project yo puedo contraer y mostrar solamente los niveles de DT. En Microsoft Project, si no vamos al menú vista, observen que en vista yo puedo establecer los esquemas. O sea, qué nivel de esquema quiero utilizar. Si quiero ver solamente los niveles de esquema. Siendo el proyecto el nivel 1, la fase principal el nivel 2 y las subfases del nivel 3, yo le puedo decir que me muestre hasta el nivel de esquema 3, vamos a colocarle acá, nivel de esquema 3. Vamos a seleccionarlo, nivel de esquema 3. Ahí vamos entonces ahora a irnos hacia la izquierda, a excepción de la inspección. Aquí tenemos entonces la fase del proyecto. Tenemos el ojito, la documentación, fíjense que es una fase, traslado al lugar de trabajo que es otra fase, y la fase de la construcción, que está desglosado en obras preliminares, que tiene nivelación, relleno, bordes, ¿ok? Y entonces yo puedo escoger cuáles son los niveles que yo quiero mostrar. Y yo lo que hice fue que contraje todos los esquemas para mostrar solamente los subniveles. ¿Ok? ¿Qué hice posteriormente? Hice visible las columnas que me interesaban llevar en este caso, de llevar a mi hoja de cálculo de Excel. Seleccioné todas las filas y las columnas, copiar y pegar. Y esos fueron los datos que tenemos acá entonces en nuestra vista EDT. Esta matriz que tenemos acá fue simplemente copiar y pegar la estructura de desglose de trabajo que tenemos en el archivo de Project. La vista de actividades, también exactamente igual. Yo lo que hice fue que traje solamente las actividades y eliminé los niveles EDT para tener las actividades por aparte, pero creé una columna donde estaba el código del EDT, de tal manera que yo pudiese vincularlas de buena manera. Y para las curvas, quizás que es el más importante, para las curvas lo que hice fue lo siguiente, fíjense, acá tenemos diferentes elementos que son parte muchas veces de los formatos de controles de proyectos, ya sea en primavera o en project, donde tenemos algunos elementos en una serie temporal. En este proyecto se planificó mostrar o controlar el proyecto por semana. Este proyecto va desde la semana 1 hasta la semana, en la línea base va hasta la semana 20. Y con las variaciones, ahora llega hasta la semana 23, que sería en este caso el forecast, porque es el estimado al finalizar y en este caso con respecto al costo. Entonces aquí hay una proyección de costo y lo dice para mostrar en el ejemplo. Ahora, ¿cómo se llena esta matriz? Esta matriz se toma de Project de la siguiente forma. En Project, ¿ok? Tenemos que cambiarnos de vista para poder ver esa matriz. ¿Ok? Sin la vista de edición de la parte inferior, nos vamos a ir a nuestro menú contextual, tarea, nos vamos a tarea, y en tarea acá tenemos un atajo que nos permite ver diferentes vistas de la información. Entonces acá yo le indiqué fue que me mostrara una vista que se llama uso de tareas. Entonces voy a buscarla,
Estamos entonces tarea, diagrama de Gantt, despliego todas las opciones de vista y voy a buscar una que se llama uso de tarea, que es esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ahora, como es con respecto al proyecto, yo me voy a enfocar en la línea número 1, los datos del proyecto. Y esta matriz que tenemos del lado derecho, lo que hice fue que primero, para que me diese los valores en forma de semana, modifiqué la escala temporal de esta vista de uso de tarea, botón derecho, escala temporal, y acá le indiqué que las columnas yo las quería por semana. Aquí está, unidad de semana. Y posteriormente, por ejemplo, los datos que voy a tomar o que tomé para sacar el histograma, por ejemplo, de trabajo semanal planeado, ¿okay? Lo que hice fue que escogí el valor adecuado para que demostrara esos valores por semana. ¿Cómo? Presiono el botón derecho del mouse en la hoja de cálculo y fíjense que tenemos algunos valores por defecto a mostrar. De hecho, voy a desmarcarlos todos para indicarle entonces, para el histograma semanal, para el trabajo planeado, tenemos que escoger el trabajo previsto. ¿Okay? El trabajo previsto, que será el trabajo semanal previsto. Entonces, si lo queremos a nivel de todo el proyecto, yo lo que hice fue que me fui en la hoja de cálculo hasta la primera semana, que fue en esta semana de acá, donde tenemos trabajo, y seleccioné toda esta celda. Seleccioné todas las celdas donde tenemos trabajo hasta la semana de esta semana y copié esos valores, control C, y en la hoja de cálculo de Excel simplemente lo que hice fue que me coloqué en la semana 1 y pegué los valores que en este caso aquí tenemos inclusive en la parte de arriba la referencia de la semana hasta donde se pegó el valor. Y este valor era hasta diciembre del 2022. Si vemos en Project, fíjense que tenemos acá diciembre de 2022. Okay, entonces estos valores simplemente los copié y los pegué. Y luego para las siguientes variables, ejemplo, para el valor acumulado del trabajo, lo que hicimos fue que botón derecho, desmarqué el trabajo previsto y coloqué el trabajo acumulado. Este valor es el que me va a decir a mí, lo que me va a dar a mí la curva S. Y es en la hoja de cálculo el valor que estoy representando en esta área de acá, donde dice trabajo acumulado semanal, planeado acumulado, sería este es el trabajo planeado acumulado normal. Tenemos el trabajo semanal, que sería el trabajo semanal planeado, que sería esta columna, y las demás fueron fórmulas, porcentaje con respecto al total, luego las unidades de trabajo se sacan, si yo conozco el trabajo semanal, por ejemplo, si en esta semana son 598 horas, y yo quiero saber cuántas unidades o cuántas personas estimadas tengo por esta semana, dividimos la capacidad de trabajo de una persona en una semana. Por ejemplo, si el horario era de 9 horas al día, multiplicado por 6 son 54 horas la capacidad de trabajo de una persona. Si quiero saber cuántas personas estimadas tengo para esta semana, simplemente lo que hice fue que dividí 598 entre la capacidad de trabajo de una persona a la semana, que son 54 si tomamos el calendario de 6 días a la semana, 9 horas al día. Y esto me da entonces la cantidad o las unidades de trabajo estimadas, que son estas que tenemos acá, un estimado de 6 personas que necesitamos para esta semana. Y eso me va a dar el Manpower, un histograma con las unidades de trabajo estimadas. Y con respecto a lo real, que aquí está solamente hasta la semana 12, simplemente igualmente en la hoja de cálculo de Project, ¿okay? Yo lo que hice fue que escogí la variable costo real y este me va a decir cuánto es lo avanzado en costos las primeras semanas. Y este valor correspondiente al proyecto, que es la primera línea, lo seleccioné y lo copié en la hoja de cálculo y aquí tenemos entonces el costo real. Y el costo acumulado es simplemente ir sumando con una fórmula, ir acumulando el valor que está arriba por semana. Y aquí tenemos entonces el costo acumulado a la semana 12. Esta es parte de lo que los valores o de dónde se toma el cuadro para nosotros poder entonces crear nuestro dashboard en Power BI. ¿Okay? Yo entonces el archivo de project, que que fue el que usamos, yo se lo voy a dejar para que ustedes puedan hacer la práctica de armar sus matrices usando, en este caso, un archivo de project para después llevar entonces la información a Power BI.
Ok, quizás cuando es project profesional de escritorio, el proceso de llevar la información a Power BI, a pesar de que también es un programa de la marca Microsoft, se hace un poco más engorroso porque hay que usar Excel, a diferencia de Primavera, que pudiésemos tener otra alternativa que vamos a ver en forma posterior. Entonces, pero vamos inicialmente, vemos entonces que era la respuesta a la pregunta que me han hecho en la clase anterior de cómo se crea la matriz y de dónde se sacan los valores, por ejemplo, en Project. Son de dos lugares principales. Para el proyecto de la vista diagrama de Gantt, si contraemos los niveles, podemos tener entonces el EDT y las actividades serían mostrando todos los niveles y en una hoja de cálculo eliminando los niveles y dejando solamente las actividades. Y quizás, como le comentaba, el formato donde vemos las matrices para las curvas y los histogramas se sacan a través de la vista uso de tarea. Y entonces yo, ahora que les comenté de dónde sacamos la información de Project, voy a cerrar Project y me voy a enfocar en este caso en la hoja de cálculo que nosotros utilizamos en el ejercicio. Tenemos entonces una hoja llamada proyecto, tenemos una hoja de cálculo llamada DT, tenemos una llamada actividades y tenemos una llamada curva. Este libro de Excel se llama Data para Dashboard del proyecto normalizado, es el nombre que yo le di, y cada hoja contiene un cuadro, o puede contener más de uno, pero yo lo que hice fue que lo dividí por hoja. Acá tenemos entonces nuestro primer cuadro, que es una tabla, ¿ok? Y esa tabla yo le di un nombre. Esta tabla, si ustedes observan arriba, esto ya se ha convertido previamente en una tabla. Y en las herramientas de tabla vemos entonces el nombre que se le dio, que fue proyecto. Igualmente la EDT se le dio el nombre de EDT, la actividades se le dio el nombre de actividades y la de curva se le dio el nombre de curva. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver otros elementos, por ejemplo, la parte de las curvas y otros elementos que tenemos ahora que tenemos cuatro hojas de cálculo, incluyendo cómo usar objetos externos provenientes del store de Microsoft. Vamos a hacerlo en el ejercicio del día de hoy. Yo entonces, teniendo esta información que ustedes pueden descargar de la página del curso, tanto el archivo de Project ahora, el archivo Excel que vamos a utilizar, voy a enfocarme ahora en Power BI. Entonces voy a abrir Power BI para que veamos entonces un ejercicio utilizando este archivo de Excel, ¿ok? Complementando un poco lo que hicimos la vez anterior. Y aparte de eso, que también entonces la clase siguiente tengamos ya la oportunidad de comenzar viendo un dashboard utilizando un archivo XR exportado desde Primavera P6. Entonces vamos a esperar un momento que se abra el entorno de trabajo de Power BI para entonces comenzar con este ejercicio agregando elementos adicionales a los que vimos en la clase anterior. Voy a pausar un momento. Ok, acá tenemos entonces el entorno de trabajo de Power BI y yo lo que voy a hacer es que cierro la ventana de bienvenida y desde acá nosotros recuerden que podemos comenzar a crear un dashboard y en este primer caso o en esta primera parte del curso era con información de Excel. Ahora vamos entonces a indicarle, ya sea a través del menú inicio y la opción libro Excel o directamente en el escritorio importar datos de Excel, vamos entonces a crear la conexión con ese libro que inclusive usamos en el ejemplo anterior, pero que ahora vamos a complementar en este ejemplo. Ahora vamos a colocar entonces importar datos. Acá tenemos entonces el navegador de Office, perdón, de Windows. Y vamos a buscar entonces el libro que vamos a utilizar, que ya les comentaba, que se llama Data para Dashboard del proyecto normalizado. Lo escojo y selecciono abrir. ¿Okay? Entonces recuerden que él va a conectarse con el libro de Excel y me va a mostrar un navegador para poder observar todos los objetos que conseguimos dentro de ese libro. Acá tenemos entonces el navegador de Power BI y recuerden lo que yo les comentaba la vez anterior. Cuando nos comentamos un libro de Excel, optamos por convertir los cuadros donde está la información que nos importa en una tabla. Vamos a ver entonces, las tablas creadas por el usuario aparecen acá. Fíjense que el icono es una hoja de cálculo, pero con una cinta azul en la parte superior. Y en la parte de abajo vamos a conseguir las hojas de cálculo del libro. Entonces, la diferencia es que estos son tablas y estas son hojas de cálculo, para que no se confundan. Ahí me interesa específicamente las tablas, porque es una forma rápida y precisa de buscar la información que yo requiero.
Entonces sería actividades, marco entonces las tablas a utilizar, que son estas cuatro tablas. Recuerden que ustedes van a tener acceso al libro para que puedan hacer su ejercicio, que son las cuatro tablas, y posterior a ello, fíjense que olvidé lo de las hojas de cálculo. Si no, voy a trabajar con las tablas. Para cargar esta información posteriormente a Power BI, simplemente nos vamos a enfocar en el botón que aparece en la parte inferior derecha, cargar. Le indicamos cargar y esperamos ahora que Power BI pase la información al entorno de trabajo de Power BI. Recuerden que quizás demore un poco porque él está cargando la información en las matrices internas del archivo. Ok, fíjense que ya está cargando, cargó las curvas, las actividades, la información del proyecto y el EDT. Entonces, observen que sigue cargando. Como les comentaba, quizás el pequeño delay que tiene es porque precisamente está cargando la información dentro del archivo, o sea, migrando la información de Excel hacia Power BI para no tener que depender posteriormente de Excel para presentar la información e interactuar con los usuarios. Y se conectaría con Excel nuevamente solamente a petición del usuario. ¿Ok? Entonces acá, al momento que termine de cargar la información, ya podemos entonces comenzar a trabajar con las tablas. Pero en esta ocasión, recuerden que vamos a trabajar con un modelo relacional y por eso entonces va a requerir que tengamos que ver entonces forma lógica cómo se comunican las tablas que tienen la información que yo requiero. A que sigue cargando la información, esperemos un momento. Y ahora sí, terminó de cargar la información, cierra la ventana de cargar y ahora vamos a ver en la sesión de campos las tablas que se cargaron. Recuerden que es muy importante la sesión de campos porque será el equivalente de los campos de la tabla dinámica que nosotros usamos en Excel. O sea, los campos son aquellos elementos que nosotros podemos usar para alimentar los diferentes elementos gráficos que podemos utilizar en nuestro dashboard. Aquí tenemos entonces ya nuestro dashboard y observen que acá tenemos las tablas que contienen la información que vamos a usar para los diferentes elementos. ¿Ok? Entonces, fíjense que si observamos, cada tabla tiene sus campos. ¿Ok? Actividades, tenemos curvas, tenemos EDT y tenemos la información del proyecto. Ahora, como vimos en la vez anterior, recuerde que si queremos colocar, por ejemplo, el nombre del proyecto, algunos indicadores específicos tenemos que utilizar. De entre los objetos visuales, vamos a utilizar entonces el objeto tarjeta, que es este que tenemos acá. Entonces, yo quiero, por ejemplo, inicialmente colocar el nombre del proyecto, usamos entonces tarjeta. Observen que se agrega un objeto dentro del lienzo, es el nombre que le da Microsoft a la región donde se coloca los elementos en este caso, del dashboard. Y aquí, esta va a ser el área donde vamos a colocar el nombre del proyecto. Y recuerden que, de hecho voy a borrar acá, recuerden entonces que nosotros podemos indicarle ahora qué campo queremos ver en la tarjeta. El nombre del proyecto, recuerde que lo tenemos en una tabla llamada proyecto, que es donde están los indicadores generales para el proyecto. Entonces, proyecto, vamos a buscar entonces nombre del proyecto, lo tenemos acá, nombre de tarea, pero como es la tarea principal, en este caso es el nombre del proyecto, y lo vamos a ver entonces ahora dentro de la caja de texto que mandamos a crear con el objeto tarjeta. La vez anterior hemos utilizado solamente elementos generales del proyecto, pero ahora vamos a utilizar vamos a usar otros para este dashboard. Vamos a utilizar algunos elementos que tenemos en visualizaciones y unos adicionales. Fíjense, aquí tenemos entonces la tarjeta con el nombre del proyecto. Para la configuración, recuerden que nos vamos a ir entonces a dar formato objeto visual, y desde acá le vamos a indicar entonces objeto visual. Y para poder configurar, por ejemplo, el tamaño del texto, valor del globo,
Fíjense que está en 45 puntos. Yo le voy a colocar, por ejemplo, que esté en 24. Que también quiero que el color del texto sea otro diferente. Voy a colocar, por ejemplo, este color. Lo quiero en negrilla, bold. Fíjense que podemos ir cambiando las propiedades. Si yo no quiero que este texto que aparece en la parte inferior, que me da el nombre del campo, no lo quiero hacer visible, entonces nos vamos a ir a etiqueta de categoría y la apago. Y acá tenemos solamente el nombre del proyecto. Ajusto el espacio que tengo reservado para mostrar el nombre del proyecto y si para los efectos de fondo nos vamos a cambiar en dar formato objeto visual, pero general. Nos vamos a general y en efecto le voy a colocar un fondo. Aquí tenemos fondo. Entonces, por ejemplo, este es el fondo que yo escogí para el título del proyecto. Y acá tenemos entonces nuestra primera tarjeta. Ahora, yo necesito que en esta área de acá aparezca, por ejemplo, en esta área de acá yo quiero representar, y esta área de acá yo quiero representar, por ejemplo, la curva S del costo, el flujo de caja. También quiero ver acá la curva temprana y tardía. Y también quiero ver con respecto al costo cómo ha sido el avance real de los costos. Entonces, yo ahora quiero información en el tiempo. Entonces, para eso vamos a utilizar la tabla y vamos a ver algunos elementos a tomar en consideración. Vamos a utilizar la tabla curvas. Vamos a utilizar entonces la tabla curvas. Pero observen que al desplegar la tabla curvas, tenemos un problema. Fíjense que las semanas aparecen como campos individuales. Para este tipo de programas, inclusive para Excel, yo para poder crear una gráfica en una serie temporal, ya sea en forma de un histograma o de una curva acumulada, voy a necesitar dos elementos. El elemento que va a aparecer en el eje de las Y y el elemento que va a estar en el eje de las X. Debería ser un solo campo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que en el eje de las X aparezcan las semanas, yo debería tener las semanas en una sola columna. Pero observen que las semanas aparecen como campos individuales, cada uno como una columna. ¿Okay? Entonces, y de hecho, el valor que me interesa escoger para presentarlo en el eje de las Y, si es para un valor acumulado, tampoco lo tengo disponible por la estructura que está en el libro de Excel. Ahora, ¿es necesario modificar el libro de Excel? No, porque tenemos herramientas en Power BI que permitan hacer esas modificaciones directamente desde la consulta que tenemos abierta. ¿Cómo lo hacemos? Primer paso, recuerden que nos colocamos en la tabla, donde está la tabla de curvas, que es la que queremos modificar. De hecho, lo que vamos a hacer es transponer esas columnas de semana, lo vamos a transponer a fila y lo que esté en fila lo vamos a llevar a columna. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1. Vamos a abrir entonces el editor que trae Power BI para ese fin, que se llama Power Query. ¿Cómo se abre? Nos colocamos encima del nombre de la tabla y presionamos el botón derecho del mouse. Y vamos a buscar la opción editar consulta. Editar consulta. Y observen que se carga un entorno adicional. Este entorno adicional es el entorno o el editor de Power Query. Y de hecho, fíjense que lo pueden ver en el título. Fíjense que es un entorno diferente y aquí está editor de Power Query. Tenemos entonces el editor de Power Query que se está cargando y va a mostrar los datos de la tabla que lo llamó a él, que es la tabla de curvas. Esperemos un momento que termine de cargar la información y él debe mostrarme entonces la tabla de curvas. Ok, aquí lo tenemos. Fíjense entonces, editor de Power Query y él va a mostrar la tabla de curvas. Aquí lo tenemos, curvas.